Hermanos, les quiero compartir un testimonio de lo que me pasó en este fin de semana. Tal vez algunos saben que hace unos meses me detuvo la policía. Ahí ya es como la tercera, cuarta vez que me detienen. Entonces, por lo tanto, yo sabía que iba a ir preso. Y este viernes tuve mi corte y me dieron 8 días de cárcel. Y llegamos a un acuerdo con el juez de que me iba a encerrar los fines de semana. Cada fin de semana cuenta por 4 días. Entonces a muchos yo les pedía oración por mí, eh, no por el hecho de que me evitaran de ir a la cárcel, yo sabía que iba a ir para allá. Y yo les pedía oración para que pudiera hacer la voluntad de Dios en ese lugar. Yo creo en la voluntad de Dios, pero para eso necesitamos mucha oración para poder entender cuál es su voluntad en medio de lo que parecen tribulaciones para nosotros. Y una de las cosas que yo más deseaba si iba a la cárcel es encontrarme con mi hermano Abraham. Yo oré bastante para poderme encontrar con él, que me permitiera poderlo ver. Y tocó que cuando entré a ese lugar me encontré con él. Me encontré con él ahí adentro, de verdad. Eh, Fue una experiencia tan hermosa lo que viví en este fin de semana ahí encerrado en ese lugar. Quiero compartirles, ¿verdad? Que primeramente mi hermano Abraham les manda muchos saludos a todos. Está muy agradecido por la colecta que se hizo, ¿verdad? Para poderle pagar el abogado. Y algo que se sorprende él, ¿verdad? Que haya sido tal cantidad de dinero, fueron $18,900 alrededor aproximadamente. Pero bueno, ese no es el punto en realidad. El punto es de que en ese lugar, ahí en la celda, hicimos un grupo de oración, compartimos, mi hermano Abraham ya no cantaba, cantó él. Eh, Me di cuenta de que aunque uno lo sepa, que ahí se vive una desgracia muy grande, una soledad, un apartamento, un vivir apartado de la familia, que hay mucho sufrir. No es lo mismo saberlo que vivirlo. No es lo mismo saberlo que vivirlo. Y créanlo que fue una experiencia tan hermosa porque ahí van pastores de otras denominaciones a compartir la palabra. Y eso fue el domingo a las 7 de la noche. Ya habíamos compartido bastante desde que habíamos entrado. Y el domingo el pastor traía un texto en el que hablaba de la conversión de Saulo. Y después de que él explicaba en inglés, pero en realidad yo no entendía nada. Escuchaba algunas cuantas palabras que podía reconocer, pero no sabía exactamente de qué hablaba. Pero yo estaba leyendo el texto, yo lo leía. Y entonces hubo un momento en que el pastor se fue con cada uno de los que estábamos ahí sentados y nos decía, Jesus Christ love you. Jesucristo te ama. Y se lo decía a cada uno. Y cuando me tocó a mí que me dijo Jesus Christ love you, yo le contesté, dije, He love you too. Jesus Christ love you too. Y así se fue. Y cuando terminó su charla, él decía que si alguien quería dar testimonio de lo que se había hablado ahí, y le preguntaba a uno y decía que no, y le preguntaba a otro y decía que no, y así sucesivamente hasta que me tocó conmigo. Y yo lo que le dije que si lo podía hacer en español, y me dijo que sí. Un muchacho que estaba ahí
uno que conocí que se llama Jesús Adán Gámez. Es una historia muy hermosa la de él, muy difícil también de digerirla. Él me empezó a traducir. Entonces yo empecé a hablar, a decir que Saulo, una persona que había consentido la muerte de Esteban, una persona que en realidad había hecho una maldad. Pero lo que pasó en ese momento fue que empecé a hablar en un inglés tan fluido, en un inglés que ni yo mismo comprendía de dónde salían esas palabras, y empecé a decirles que muchos de los que estamos ahí hemos cometido errores. Ellos me entendían claramente porque asentaban la cabeza, y que para una sociedad, de pronto, para la ley, estamos marcados como criminales, como Saulo. Pero yo les dije estas palabras que me emocionaron a mí tanto, que a pesar de que Saulo era un pecador, Cristo puso los ojos en él. Cristo puso los ojos en él. Y cuando yo les decía que Jesus Christ put your eyes on me, I feel your love. Yo les invitaba y les decía, es que Cristo ha puesto sus ojos en cada uno de nosotros. Los ha puesto de tal manera que mirándonos a nosotros, se hizo morir en una cruz. Yo no te lo puedo decir en inglés en este momento, pero en ese momento me salía todo en inglés. Y los hermanos que estaban ahí asentaban la cabeza. Y yo les decía que si Cristo puso sus ojos en mí, eso me sentía ser amado por Él. Y en verdad, hermanos, que se llevaban la mano al corazón y se sentían amados por Cristo en ese momento. Fue una cosa tan hermosa en ese momento haber podido compartir, haber podido hablarles, incluso en otra lengua que no la domino bien, que al final de la reunión el mismo pastor pidió que si podía cerrar con una oración el grupo. Y cuando me paré le pedí que si mi hermano Abraham podía cantar una canción. Todos dijeron que sí, desde luego. Y cuando yo oraba por todos los que estábamos ahí, Abraham empezó a cantar, Nadie te ama como yo. Fue un momento tan efusivo, fue un momento tan hermoso, que hasta el mismo pastor de esa otra denominación se le empezaron a derramar sus lágrimas. Porque me di cuenta que había comprendido y había entendido cuál era la voluntad de Dios.